A ver, chicos, les estaba diciendo que yo no sé hasta qué punto se puede llegar a juicios morales por medio de la lógica. A lo mejor sí. Yo no he estudiado la cosa hasta tal punto. A lo mejor sí, porque, a lo mejor sí, pero la lógica nos enseña la buena estructura o la buena estructuración de los argumentos. La moral, sin embargo, proviene del juicio sobre el bien y el mal, o de lo que está bien y lo que no está bien. A ver, para los que acaban de conectarse, o tres que acaban de conectarse, lo último que estaba diciendo en la grabación anterior era que no sé hasta qué punto se puede llegar a juicios morales por medio de la lógica, porque la lógica nos enseña eh, la buena constitución de los argumentos. Parece un asunto de forma, pero la moral nos evalúa las cosas según el bien y el mal, lo que está bien y lo que no está bien. Y bueno, habrá diversos tipos de lógica, diversos tipos de moral según la ley del lugar donde uno vive, la religión de la comunidad donde uno vive, según las tradiciones de donde uno vive, etcétera. Uh, pero la lógica debería ser, digo yo, la lógica debería ser unánime para todos. Y ahora Gil se perdió lo que acabo de repetir. Va a tener que ver el video. Y Maite también. Espero, no me esperó mi profesor nada, bueno, la preferencia. Para Maita y para Gil, voy a decir por tercera vez que lo último que estaba diciendo en la grabación anterior, en los 40 minutos anteriores, es que no sé hasta qué punto, ya me lo sé de memoria, no sé hasta qué punto se puede llegar a consideraciones morales por medio de la lógica, porque la lógica, digamos que enseña la buena estructuración de los argumentos, pero la moral habla del bien y del mal, ¿no? Distingue entre el bien y el mal. Y existen diversas morales, digamos, según la ley, la religión, las tradiciones, las costumbres de cada hogar, de cada comunidad, de cada país, qué sé yo, ¿no? Lo que ha sido moral o inmoral durante la historia del país de uno, eso entrará en consideración, digo yo. Yo no sé si yo me he puesto a pensar en esto en algún otro momento de mi vida. Quizá algunas de las cosas que les estoy diciendo es la primera vez que las pienso. Eh, la moral va cambiando de época en época, va cambiando de país en país, de religión en religión, de persona en persona, pero la lógica me parece lógico que sea unánime para todos, ¿no? Que sea la misma siempre para todos, y, porque proviene del pensamiento formal y objetivo. Y en cuanto a ese asunto de la guerra y la madre enferma, yo siempre voy a favorecer hacer el menor daño posible, o mejor dicho, hacer el bien. Y entonces yo recomendaría que nuestro amigo Heredia se fuera a cuidar a su mamá. Porque la venganza no es buena. Y preservar la vida de la madre de uno, eso sí es muy bueno. Sin tomar en cuenta ni moral ni de otra forma, ni moralmente ni de otra forma, qué tipo de madre haya sido. No importa. Eso es asunto de ella, de su moral. Profe, Sí. no tengo muy claro si ya lo discutieron, pero en el grupo de WhatsApp, mi compañera Maita Sí, preguntó algo que me está haciendo un poco de ruido. sí, ya lo iba a Preguntó lo mencionar. siguiente. Ok. No, dilo, por favor, dilo. Preguntó, cuando alguien basa su argumento en la religión, ¿qué clase de falacia es esa? Hmm. Bueno,
podría no ser una falacia porque dentro del sistema de esa religión debe haber una lógica. Y entonces puede ser que la conclusión a la que se llegue es la conclusión a la que tiene que llegarse según ese sistema. Pero sí podría ser un sofisma, a ver, porque porque se introduce un elemento que no es la lógica formal. En alguna parte debe haber algún elemento que no es la lógica formal y por tanto, bueno, entra ese asunto que nos dice el sofisma retórico, ¿no? Que en medio de de las expresiones lingüísticas puede ir escondido algún error lógico, que quizá no sea lógico, pero sí algún error. Ah, mira, aquí lo dice. Y creo que sería un sofisma. Oh, estamos de acuerdo, no me he dado cuenta. Pero ustedes saben que el asunto de la religión es delicado. Incluso si existiera una sola, sería delicado. Y existen miles. Entonces, dentro del sistema de pensamiento que es la religión, bien puede haber una conclusión que sea muy lógica. Y quizá en la lógica formal no lo sea. Y en ese sentido podría ser una falacia, sí. Pero bueno, esas son reflexiones que quizá tomaría muchísimo tiempo dilucidar e incluso habría que estudiar más de lo que estamos estudiando para eso. A Márquez misma le respondió, yo creo que depende de qué enunciado deseas defender. Sí, claro que sí. La religión es quizá lo que más tiene que ver con la moral. Y ahí les recuerdo lo que acabo de decir. La moral nos separa las cosas entre bien y mal. La religión también hace eso. Entonces, la relación con la lógica formal será en algunos casos muy amistosa y en otros casos quizá sea distante, quizá hasta sea contradictoria. A Maita y a Márquez les satisface, digamos. Profesor, no entre ¿Sí? en pánico, pero perdí la conexión, así que Ay, creo que se llegó a la conclusión de que se había dicho que era un sofisma. sí, un momento que llegué a esa conclusión. Pero lo que dije más adelante es más interesante. Rayos. Al final terminé diciendo otra vez que como la religión tiene mucho que ver con la moral, o quizás sea la que tiene más que ver, eh, la, como tiene tanto que ver con la moral, entonces quizás sea más un asunto de diferenciar el bien del mal que de los argumentos formales y argumentos lógicos. Algunas veces la conclusión a la que se llega en la moral o en la religión tendrá una relación muy simpática. Será más o menos lo mismo que la conclusión a la que se llega en la lógica, pero en otras ocasiones pueden ser conflictivas y antagónicas. No te has ido, ¿verdad, Gabriela? No, estoy aquí, estoy aquí. Uf. A ver, chicos, ¿no tienen alguna pregunta que sea sencillita? O sea, por ejemplo, yo sé sumar. Ustedes me dicen cuánto es 2 por 2 y yo reflexiono un ratico y les respondo. Una de esas, sencillita. Profe, ¿No tienen? ¿No tienen? ¿sabes que ahorita mencionó algo que me está generando duda y lo intenté Ay, mi buscar en internet? Genderman, mi Es que lo Genderman. intenté buscar en internet y creo que es lo mismo, pero no sé por qué habría diferencia. Dime, ¿Cuál es dime. la diferencia entre una falacia y un sofisma? ¿No, no es lo mismo? Cuando Salazar pone ahí, la primera vez que mencionan las falacias, pone falacias o sofismas. Y más adelante pone que las falacias, perdón, los sofismas, existen los sofismas lógicos y los sofismas retóricos. Y los sofismas lógicos atacan las leyes de la retórica, perdón, las leyes de la lógica. Es decir, son falacias. Y los sofismas retóricos
puede ser que, así dice, puede ser que no contradigan la lógica, pero por medio de la retórica, el lenguaje, ¿no? Los usos lingüísticos, puede introducir algún error. O sea, son falacias. En general, Ok, ¿no? Si nos entonces, ponemos a estudiarlo más detalladamente, seguro que aparecen diferencias. entonces no son lo mismo, pero dependen uno del otro para existir. O sea, un sofisma es una falacia y una falacia, un sofisma. Yo diría, yo diría que sí, que son lo mismo, porque cuando se habla de sofismos lógicos, al final se está hablando de falacias. Y cuando se habla de sofismas retóricos, al final se está hablando de algún tipo específico de falacia. Al final son falacias, aunque Oh, estudiando más detalladamente, seguro que aparecen diferencias. ok, ok. Busnego, no entiendo lo que dices en el chat. Ah, iba a decir, porque hay palabras que no están bien. Entonces, a ver, argumental desde una perspectiva moral está permitido mientras no viole la lógica general, ¿no? Como que no entiendo eso. No sé, no sé. Me estoy acordando de cuando San Pablo dice, la locura de Dios es la sabiduría de los hombres y la sabiduría de los hombres es la locura de Dios. No quiere decir que Dios se vuelva loco, sino que es lo que es sabio para Dios y lo que es sabio para el hombre. Lo que es locura o estupidez para los hombres y lo que es locura para Dios. Entonces, quizá una decisión moral sea desde todo tipo de vista, desde todo punto de vista ilógico. Puede ser. Habrá casos en los que sí, no siempre. Y viceversa. Una cosa lógica puede ser un error moral o, mejor dicho, ya que menciono a San Pablo, un error religioso. O sea, pienso, por ejemplo, en este grupo que no sé cuál es, grupo religioso, que no sé, creo que no son los testigos de Jehová, que no aceptan transfusiones de sangre siquiera en el caso del peligro de muerte. O sea, mire, señor, su hijo menor de edad necesita una transfusión o morirá dentro de media hora. Y la respuesta del padre es, no, transfusión no. Pero va a morir su hijo. Bueno, es la voluntad de Dios. Ajá, eso es una conclusión religiosa, no me atrevo a llamarla moral, pero es una conclusión basada en un sistema que no es el de la lógica formal. En la lógica formal, la respuesta está clarísima. Hay que hacerle la transfusión, porque de otra forma muere. Eh, esa decisión viola la lógica formal y sin embargo es la que esta persona, este grupo prefiere. He oído miles de casos de esos. Observen que yo no estoy criticando a nadie, ¿eh? Puede ser que tenga mi opinión, pero estoy tratando de presentarlo objetivamente. La lógica, Maita, no es objetiva, todo lo contrario. Es un intento por despojar a los pensamientos precisamente de la subjetividad. Lo que es objetivo, perdón, lo que es lógico y no es objetivo, hay que volverlo a examinar. Porque fíjate que yo acabo de decir que la moral, la religión, etcétera, son particulares, ¿no? En cada época, en cada país, hasta en cada familia, la moral será diferente, ¿no? Y depende de muchísimas cosas. Pero la lógica es uniforme para todos, ¿no? Si tú dices, si el sol sale a las 6 de la mañana y ahorita son la segunda premisa, ahorita son las 7 de la mañana, eh, en conclusión, en este momento es de día, ¿no? Porque hay otro argumento que dice, es de día cuando sale el sol, cuando ya ha salido el sol.
Eso va a ser aquí, eso va a ser verdad aquí, va a ser verdad en Venezuela, va a ser verdad en China, va a ser verdad para los cristianos, va a ser verdad para los musulmanes, va a ser verdad para los hindúes. Y va a ser verdad hoy, que es el año 2022, y va a ser verdad en el 2029, y va a ser verdad en el 3040. Y era verdad en el año 410 después de Cristo. Y era verdad el día en que Colón llegó a América. No cambia. Ese razonamiento sí, era lógico y era racional y era objetivo hace 4000 años. Y hoy también lo es. Pero hace 4000 años seguramente hay cosas, hay conclusiones morales que no tenían sentido. Y hoy hay conclusiones morales del pasado que para nosotros no tienen sentido. Y de la misma manera, para nosotros que somos mayoritariamente cristianos, alguno habrá que no sea, eso ahorita no importa, pero en Venezuela y en América, la mayoría inmensa de los pobladores es cristiano, ¿no? Que cree en Cristo. Bueno, para los cristianos, unas cosas eh, son correctas y otras no. Y luego para los musulmanes puede ser al revés. La misma actitud, la misma decisión, el mismo hecho, el mismo acto, puede ser que para un musulmán sea un horror y para nosotros los cristianos es lo más normal del mundo. Por ejemplo, cuando los musulmanes están en Ramadán, que es el mes del ayuno, ¿no? Desde el momento en que sale el primer rayo del sol hasta el momento en que se oculta el último rayo del sol durante el día, estas personas no pueden comer. Es pecado. Entonces, tomar la decisión de comer cualquier cosa, que sea 1 gramo de cualquier cosa, no es moral para ellos, no es correcto moralmente. A Para menos nosotros, lo que, más normal del mundo. A menos que, a menos que se ajuste a ciertas normas que tienen ellos. sí, sí, Por claro. ejemplo, una mujer menstruando no necesariamente tiene que cumplir con el Ramadán. Muy bien. Claro, porque se está desnutriendo de cierta forma. Ok, Porque según ellos, esa es la devoción que está presentando. ¿la qué? Perdón. O sea, según ellos, ese es como cuando sacrificaban una vaca, esa es la ofrenda que está dando. Ah, muy bien, ok. Sí, sí, ok. Ese es un caso particular. Seguramente también hay normas especiales para los enfermos, ¿no? Para gente que, bueno, que necesita tomarse medicamentos y que por tanto tiene que comer, porque si no el medicamento le va a hacer daño, por ejemplo, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero en general, ¿no? Si uno lo mira así de lejos. Ah, está prohibido comer durante las horas en que hay luz de sol. Para los cristianos eso no significa nada, pero para ellos es la cosa más importante del mundo. Entonces, ahí, teniendo esas consideraciones, las decisiones serán diferentes, las actitudes serán diferentes y las acciones serán diferentes. Entonces depende de la época, depende de las tradiciones, depende de la ley, depende de la religión, depende de 1000 cosas. Pero la lógica no depende de nada de eso. A ver, me falta decirle algo a Maita, pero creo que tengo que leer otra cosa que dice aquí. Pero siguiendo su ejemplo, para mí es lógico que el hijo del testigo de Jehová tiene derecho a vivir, pero para él es lógico que si pasa sangre de alguien más, también pasan los pecados. Sí, sí, sí. Quizá no debamos decir que sea lógico eso. Yo creo que lógico no lo es. Pero tiene sentido dentro de su sistema de creencias y su sistema de vida. Sí, sí, sí. Yo creía haber dejado claro eso. Puse luego el ejemplo de los musulmanes y el ayuno para que se vea que no pasa solamente dentro del cristianismo, también pasa en otras religiones. Pero imagínense, dentro del propio cristianismo, porque los testigos de Jehová también son cristianos, pero tienen unos detalles eh, que son particulares, ¿no? Este asunto de la sangre parece más bien una regla judía de las antiguas. Son lógicas diferentes. Yo creo que son más bien morales diferentes.
Si aquí morales, lógicas es sinónimo de moral, sí. Que le apoya un grupo grande de gente. Sí, señor, es grande, pero no es el mayoritario. Y de todas maneras, aunque sea grande y sea mayoritario, no es la lógica formal. El estudio científico de los argumentos, que es, por cierto, parte de la ciencia de la matemática. La lógica es un sector de la matemática, es decir, es un estudio científico. La moral no es un estudio científico. Un estudio, bueno, a lo mejor hasta ellos dirán que es científico. Yo no lo sé con certeza, nunca había pensado en eso. Pero el asunto es que la moral no es un estudio objetivo. Es más filosófico. Tiene que ver con el uso del pensamiento para la dilucidación de los asuntos abstractos que tienen que ver con el bien y con el mal. Ah, muy bien. De nada. Porque ahora Maite está dando gracias. Total que no he podido llegar a donde quería llegar en Canvas. Ni siquiera veo Canvas aquí. Ustedes lo ven. ¿Será posible que yo les muestre Canvas? No sé si será posible. Creo que no está compartiendo profe, pantalla. una pregunta. Adelante. Cuando uno va a exponer su argumento, tiene que presentar también el contraargumento que te hizo presentar ese argumento. Me explico. Si yo estoy argumentando en contra de, no sé, X cosa, tengo que decir, bueno, yo estoy diciendo esto porque tales personas afirman que, o tal grupo de personas afirman que, y por lo tanto yo estoy en contra de eso, o puedo simplemente llegar y dar mi opinión como si nadie me lo hubiera pedido. Parece que eso es lo que más te gusta. Al parecer, ¿no? Me conoce también. A ver, yo creo que es una buena pregunta, aunque o por qué, no sé. Que no encuentro Canvas aquí. ¿Qué estará pasando? A ver, yo creo que es una buena pregunta, pero porque no tiene que ver con la lógica, sino con la redacción. Eh, es un, ese que dices es un comportamiento que uno exhibe cuando está redactando, o bueno, cuando está argumentando también. Sí. Uno puede escribir simplemente exponiendo, presentando uno por uno sus argumentos y explicándolos, etcétera. Puede llegar al grado de detalle que uno desee o que uno considere necesario, pero simplemente presenta sus argumentos acerca de un asunto, que generalmente será un asunto conflictivo, ¿no? Una polémica, ¿no? Algo en lo cual no está de acuerdo mucha gente o las opiniones están divididas. Uno puede ir argumento por argumento explicándolo detalladamente. Y eso generará un texto A. Pero uno también puede ir explicando sus argumentos detalladamente e incluso, y teniendo la picardía de decir, de agregar siempre, hay grupos que argumentan lo contrario. Por ejemplo, el grupo fulano cree que tal y cual. Como si Y en fuera ese chisme, caso yo ¿no? les puedo Perfecto, no, responder no, que no. tal y cual. Perdón, Sofía, dijiste algo. Que eso suena muy chismoso, profe. Muy chismoso. No, 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 no. No, chismos, ¿por qué? No creo. Es una forma de argumentar también. Es una forma de responder a los argumentos contrarios antes de que nos los den, como dices tú, pero porque ya sabemos que esas ideas existen. E incluso pueden ser por esas ideas contrarias a las mías que me pongo a escribir mi texto. Yo sé que ya hay gente que está, por ejemplo, en contra que está a favor de la pena de muerte, y yo estoy en contra, por ejemplo, ¿no? Y entonces, como sé que hay una gente que no le gusta mi idea, bueno, yo voy a escribir este texto, esta argumentación, para explicar por qué yo creo que está mal la pena de muerte. Yo ya sé que hay gente que defiende la pena de muerte, que dice, no, el que se roba un alfiler, que le corten la mano, y si se roba otra cosa, que lo maten.
Bueno, yo sé que esa idea existe, yo la incluyo en mi texto para explicar los pormenores de por qué pienso yo que eso no está bien. Y después vengo con otro argumento y lo digo detalladamente. Digo, en este caso, los que se oponen dicen tal cosa. Bueno, yo pienso que ese argumento también se puede rebatir con esta otra idea o con estas otras ideas. No sé por qué puede ser chismoso, porque se conocen esas ideas. Quizás si no se conocieran, uno no sentiría la necesidad de ponerse a argumentar. Claro, Es claro, una forma de redactar también. comprendo. Gracias, profe. Ok. Bueno, total que no he podido mostrarles el material que hay en Canvas sobre la argumentación. Ustedes tienen acceso a, ya, sí hay una cosa que les puedo mostrar. Ustedes tienen acceso a una cosa, una sección, un espacio de Canvas que se llama archivos. ¿A ustedes les aparece eso? Voy a poner en el chat, en WhatsApp, una imagen. Ajá. Ahí en la columna de la izquierda, de fondo blanco, porque hay una de fondo gris. En esa lista hay una que dice archivos. ¿La vieron, verdad? Ay, ahora no la encuentro. Qué cómico es Canvas. Ajá, sí. Dice página de inicio, anuncios, módulos, Big Blue Button, evaluaciones, archivos. Ahí está, archivos. ¿La vieron o no la vieron? Chicos, Sí, ¿ya profe. conectaron? Ajá. Voy a hacer el clic en archivos para que me muestre, bueno, lo que me muestra a mí. Que yo creo que se lo muestra a los profesores. Y no sé si se lo muestra a los estudiantes. Ajá, entonces hice clic, voy a mandarles la imagen de lo que me muestra ahora en el WhatsApp. Entonces, ese espacio llamado archivo les aparece a ustedes en Canvas después de evaluaciones. Ahora revisándolo, sí. Sí, Y si hacen clic ahí, ¿qué aparece? Unos documentos que Bueno, hemos visto. si aparece archivo y se puede hacer clic, es porque sí pueden usar ese espacio, ¿no? Ahí guardan los profesores el material de apoyo, las cosas que ponemos cada semana en el foro, etcétera. Y entonces ahí, donde dice buscar archivo, yo puedo poner, por ejemplo, argumentación. ¿Vieron la ventanita donde dice buscar archivo? ¡Ay! ¡Ay! Me dice que no hay nada. Mentira, sí hay. Ah, claro, es que estoy en lengua 2. ¿Cómo va a salir? Vamos a mudarnos a lengua 1. ¿Por qué no me dijeron que estaba en lengua 2? No sabía. Ya se me hacía muy extraño que los materiales no fueran los mismos. Y digo, bueno, los profesores y sus cosas, ¿no? Sí, ellos son profesores y se entienden. No pone argumentación ahí en buscar archivos y tampoco dice nada. Argumentación. Claro, si le falta la tilde a la O, ¿qué va a decir? Ah, mira cómo salen cosas ahora. Ya lo hicieron. Miren lo que me aparece a mí. El primer archivo que aparece ya es uno de los mejores. Es de Yajaira Arcas, que fue mi profesora de esta materia. Después está el material de Lady Jiménez. Dice, Lengua Española 1, 2013, Jiménez L, la argumentación. ¿Cómo persuadir, convencer y defender posturas con maestría? ¡Ja! ¿Lo ven? Sí, profe, sí se ve. Muy bien, entonces todo lo que aparece ahí que dice argumentación, material útil para ustedes. Está el libro de Weston que ustedes acaban de mencionar porque alguien lo mencionó.
y que Salazar lo menciona en el video. Ese lo subió un tal Edgardo Malaver. Después están los que subió Salazar y después están los que subió la profesora Machuca. Bueno, Machuca subió uno solo. Todo ese material es para ustedes. Deberían llegar por ahí, a aparecerse por archivos de vez en cuando a ver qué encuentran. Muchas gracias por el tip. No me había percatado de que teníamos esa opción en Canvas. Bueno, ahí está. Qué bueno que ahora lo saben. Yo de vez en cuando lo menciono. Eso está en archivo, porque me imaginaba que todo el mundo tenía acceso a él. ¿Para qué iba a estar eso escondido? Eso es como tener cerrada la biblioteca de la escuela. A ver, chicos, entonces, ¿tenemos alguna otra pregunta, inquietud, etcétera? Así me gusta, que no haya. Es Ay, más, me yo gusta, pensé que había perdido la conexión. es más, me gusta tanto que voy a decir, así me gusta, que no haya. Ah, ¿quién dijo el otro día? Profe, Perdón. no, no, continúe. ¿Quién dijo el otro día en este grupo, que yo creo que fue en este grupo, que por un comentario que yo dije había comenzado a leer Ifigenia? Si no fue en este grupo, aunque puede ser alguien que no está conectado hoy, entonces fue en el segundo año. Es que esta semana estamos leyendo Ifigenia en segundo año. Habrán oído que en segundo año vamos a leer Ifigenia. Bueno, tengo yo la esperanza de que los estudiantes de segundo año la estén leyendo. Yo les hice unas insinuaciones en el chat, pero de repente me acordé de que alguien lo había dicho en este grupo alguna vez. Entonces, bueno, nos quedan 7 minutos. A ver qué otra cosa me dicen o me preguntan o lo que sea. Hay 3 cosas nuevas en el chat que no he visto. Isabel Romero dice, sí, profe, que, que sí. No sé a qué te refieres, Romero. Perdóname. Todavía estás por ahí. Sí, estás. Un ego dice, todo claro por mi parte. Qué maravilla. Eso fue cuando estaba preguntando si veíamos lo de Canvas. Muy bien. Ok. Perdón. En realidad Canvas tiene más cosas de lo que uno se imagina, porque porque en realidad, tiene más cosas de lo que uno se imagina, pero es que hay que curucutearlo, o mejor dicho, recibir entrenamiento. Lo malo de eso es que como yo tengo tanto material que he ido acumulando, yo lo quisiera poner todo, pero se llena, se llena. No me gusta eso. Cuando terminó el año académico pasado, hubo que empezar a borrar cosillas. Yo borré unas cuantas, algunas que consideraba prescindibles. Pero ya está llegando a la llenura otra vez. Entonces, mis estimados estudiantes, creo que lo vamos a dejar hasta aquí, porque ya no estamos diciendo mucho, no estamos preguntando, no se me ocurren más comentarios, lo cual debe querer decir que estamos bien hasta donde estamos. No dejen de estudiar este asunto de la argumentación. El material de Lady Jiménez es fantástico. El de Yajaira Arcas también. Esos son los 2 primeros que aparecen ahí en archivos. Échenle un vistazo. Y, ¿qué es lo otro que iba a decir?
Que no dejen de estudiar este asunto, porque argumentar es lo principal que uno tiene que hacer. En otras ocasiones he dicho que lo principal es planificar, pero argumentar es lo principal que uno tiene que hacer cuando escribe comentarios, de cualquier tipo. Sobre todo si tiene uno que escribir para convencer a los demás de un punto de vista. Que los demás quedarán convencidos o no si quieren, pero uno cumple con su responsabilidad de presentar las evidencias, los argumentos que respaldan la afirmación de que usted debería creer esto, ¿no? Si la otra persona tiene argumentos en contra, bueno, está en libertad de presentarlos, ¿no? Y se les respetarán, pero también se les pueden responder. No hay que descuidar los mecanismos de la argumentación, porque eso es como la espada para el espadachín, ¿no? Si no tienes espada, no te puedes enfrentar a nada. Si no tienes argumentos, no puedes discutir con nadie. Que sería mejor conversar. No tienes argumentos, mejor que no te pongas a escribir, porque te van a faltar. Y eso funciona para, en realidad, para todos los tipos de textos, no solo los argumentativos. Bueno, o puede servir. No sé qué otra recomendación podría hacerles. Por los momentos, mis estimados, creo que nos podemos despedir. Fue un placer para mí. A pesar de que me pusieron aprietos porque ustedes piensan demasiado, ustedes son demasiado inteligentes para mí y han estudiado muchísimo. No han estudiado demasiado, nunca es demasiado. Bueno, entonces nos vemos la semana que viene o cuando las circunstancias lo exijan. Vale, profesor, muchas gracias. Profe, muchas Bueno, gracias fue un por la placer. clase de hoy. Feliz semana, nos vemos por allí en el foro. Muy bien. Chao, chicos. Dios me los bendiga. Igualmente.